docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 21 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. ¿Sí? Hoy vamos a hacer un repaso de conceptos como última preparación para el segundo examen parcial del curso. Vamos a iniciar así resolviendo una serie de problemas que recojan todo el tema que se va a evaluar posteriormente. Vamos a iniciar analizando en un primer instante cómo deben ser las posibles raíces racionales del polinomio p de x, caracterizado de la siguiente manera: 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x menos 3. Vamos a recordar cómo precisamente encontrar esas posibles raíces racionales y en dependencia de las posibles raíces racionales que encontremos, entonces vamos a dar solución a la pregunta: ¿cuáles de los siguientes valores no son posibles raíces racionales del polinomio? ¿Sí? Vamos a recordar que el polinomio con coeficientes reales, como es el polinomio p de x, en el caso de tener raíces racionales, estas son de la forma p de x, un numerito p, sobre un numerito q, en donde ese número p que vamos a encontrar es un número que divide a 3 y el número q que vamos a encontrar es un número que divide a 2. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es enlistar cuáles son los divisores de 3 y cuáles son los divisores de 2 para que podamos formar esos fraccionarios p sobre q y en dependencia de esos fraccionarios que formemos podamos decidir cuáles de estos 4 números no son posibles raíces racionales. Resulta que los divisores de 3 son el número 1 y el número menos 1 y también el número 3 y el número menos 3. Pero los divisores de 2 son el número 1 y también el número menos 1 y además el número 2 y también el número menos 2. De esta forma, como tenemos 4 posibles divisores de 3 y 4 posibles divisores de 2, entonces las posibles raíces racionales para el polinomio p de x son más o menos 1 dividido más o menos 1, que da como resultado más o menos 1 dividido más o menos 2, que da como resultado más o menos 1 medio, y adicionalmente, si ensayamos con el segundo número posible divisor de 3, entonces las posibles raíces racionales son más o menos 3 dividido más o menos 1, que da como resultado más o menos 3, y más o menos 3 dividido más o menos 2, que da como resultado más o menos 3 medios. Siendo así, las 8 posibles raíces racionales son 1 o menos 1, 1 medio o menos 1 medio, 3 o menos 3 y 3 medios o menos 3 medios. De esa manera, en la lista posible que tenemos para responder cuáles no son posibles raíces racionales, el único valor que no cumple con la condición de pertenecer a este conjunto de posibles ceros racionales es el número menos 2/3, para lo cual a la pregunta inicial, ¿cuáles de estos valores no son posibles ceros racionales?, podremos escoger el valorcito menos 2/3. ¿Eso está claro? ¿Está clara la solución al primer problema para la clase de hoy? Bien.
Muy bien. Entonces, en este momento hemos recordado cuál es el teorema que nos permite encontrar los posibles ceros racionales de un polinomio que tiene coeficientes reales. Hemos encontrado todos los posibles ceros racionales y hemos hecho una comparación entre los posibles ceros racionales y la lista de las posibles opciones de respuesta, y hemos encontrado que la única que no pertenece a este conjunto de números es la opción C, para la cual el número es menos 2/3. Menos 2/3 no hace parte de las posibilidades para los ceros racionales del polinomio P, definido de esta manera, ¿sí? Vamos entonces a dar paso al siguiente problema de repaso de conceptos para la clase de hoy, en donde se nos plantea la siguiente situación. Si x menos 1 es un factor del polinomio p de x, definido como 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x menos 3, entonces lo que nos solicitan para este problema es encontrar la factorización completa de ese polinomio p. Vamos a recordar qué significa que x menos 1 sea un factor del polinomio p. ¿Qué significa ese hecho? Que x menos 1 ya sea un factor del polinomio p. ¿Qué significa? Que x menos 1 sea un factor del polinomio p. ¿Quién me responde? Muy bien, que cuando evaluemos el polinomio p, en ese valorcito 1, el resultado que arroja el polinomio luego de cambiar las x por 1 es 0. Eso es lo que significa, ¿sí? De manera general, si x menos 1 es un factor del polinomio p, es porque el polinomio p lo podemos escribir como un producto entre ese factor, x menos 1, y otro polinomio q que vamos a encontrar. Porque cuando nos soliciten encontrar la factorización completa de ese polinomio p, es porque tenemos que lograr reescribir esa suma de términos como un producto de factores lineales, ¿sí? Que es lo que nos dice la factorización completa para polinomios con coeficientes reales, ¿sí? Resulta que como lo que tenemos que lograr es escribir a ese polinomio p como un producto de factores en donde x menos 1 haga parte de uno de esos factores, entonces vamos a ayudarnos con la división sintética, que es la que nos permite encontrar el cociente y el residuo de una manera muy ágil cuando lo que conocemos es un factor lineal del polinomio p, ¿sí? Vamos a verificar si en efecto la opción correcta de la respuesta es la opción A. Vamos a verificarlo. Voy a usar división sintética para dividir el polinomio p entre el polinomio lineal x menos 1, del cual ya sabemos que es un factor. O sea que el residuo para esa división que vamos a hacer debe ser 0, ¿sí? Para poder usar división sintética debemos recordar que vamos a usar solo los coeficientes del polinomio. Y como vamos a usar solo los coeficientes del polinomio, entonces tendremos que escribirlos de una manera completa. En el caso tal de que no haya un término con un grado específico, entonces en nuestro proceso de división sintética usaremos un 0, ¿cierto? Para representar ese vacío que hay en ese término con un grado particular. Lo podemos hacer muy bien, Institución Educativa Eduardo Fernández de Amalfi. Para encontrar la factorización completa del polinomio p, lo podemos hacer usando división sintética o, en el caso muy particular, para el polinomio que se nos presenta en pantalla, podemos hacer uso también de la factorización por agrupación de términos. Si desean, vamos a mostrar los dos métodos para que vean que en el caso en el que sea posible factorizar el polinomio con los métodos usuales, pues entonces lo podemos aplicar, y en el caso en el que no sea fácil ver esa factorización por los métodos usuales, pues entonces usamos la división sintética. Exacto.
Entonces, los coeficientes del polinomio P son 2, que es el coeficiente de grado 3 del polinomio P, 3, que es el coeficiente de grado 2 del polinomio P, menos 2, que es el coeficiente de grado 1, y menos 3, que es el coeficiente independiente. Eso lo vamos a dividir entre el numerito que hace 0, el polinomio lineal, que como bien ya me lo habían dicho, es el número 1, y vamos entonces a efectuar la división sintética. ¿Qué dice la división sintética? Bajamos el primer coeficiente y empezamos a hacer los siguientes productos. 2 por 1, cuyo resultado es 2, y sumamos, para lo cual el resultado es 5. Luego 5 por 1, cuyo resultado es 5, y cuando sumamos esos dos términos, 5 menos 2 da 3. Y finalmente 3 por 1, cuyo resultado es 3, y sumado con menos 3, el resultado es 0, que está en acuerdo con lo que ya sabíamos. 1 era un 0 del polinomio, es decir, el resultado en el residuo debía ser 0, y hemos logrado escribir el polinomio P como un factor lineal por un polinomio cuadrático. Estos coeficientes que nos quedaron en el cociente son los coeficientes del polinomio cociente, que ahora va a tener grado 2. Vamos a tener 2x a la 2 más 5x más 3. Y para factorizar ese polinomio cuadrático, o para encontrar los ceros de ese polinomio cuadrático, podemos hacer uso de la fórmula general. ¿Recuerdan la fórmula general? Vamos a usar la fórmula general para encontrar los otros dos ceros de ese polinomio o las otras dos soluciones a esa ecuación, para poder entonces montar el conjunto de los factores y poder escoger una de las 4 opciones de respuesta. ¿Sí? La fórmula general nos dice que x es igual a menos b, pero ¿quién es b en nuestro ejercicio? 5, o sea que escribiríamos menos 5, más o menos la raíz de b al cuadrado, cuyo resultado es 25. Claro, ya es lo que explicaba ahorita. Vamos a terminar de hacer el ejercicio usando la división sintética, porque no en todos los casos vamos a tener un polinomio que sea fácil de factorizar por los métodos estándar. Y luego de que terminemos el ejercicio por la división sintética, entonces mostramos que si hubiésemos aplicado el caso de factorización conocido, entonces también llegábamos a la factorización completa del polinomio P. ¿Eso está claro? Bien, estamos mostrando varios métodos de cómo podemos atacar el problema para dar una respuesta a la pregunta, ¿sí? Podemos seguirlo haciendo con división sintética, solo que en el caso en el que tengamos un polinomio cuadrático, ya tenemos un método también establecido para encontrar de una manera rápida los ceros de ese polinomio cuadrático, y entonces vamos a usar ese otro método que nos sirve para encontrar de una manera ágil los ceros, y es usando la fórmula general para polinomios cuadráticos, ¿sí? Menos 4 veces a por c. ¿Cuánto nos da 4 veces a por c? 24. Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. Y finalmente vamos a dividir esa expresión en 2a. Y 2a es el numerito 4. Simplificando esa expresión, nos queda un resultado de menos 5 más o menos la raíz de 1, que es 1, dividido 4. Para lo cual podremos encontrar dos resultados. Que x sea menos 5 más 1 dividido 4, y menos 5 más 1 dividido 4 nos da menos 1, o que x sea menos 5 menos 1 dividido 4.
Y menos 5 menos 1 dividido 4 nos da como resultado menos 6 cuartos, que es lo mismo que menos 3 medios. Muy bien, institución educativa F. Gómez. De esa manera hemos encontrado que hay un factor x menos 1 que ya conocíamos y que además hemos encontrado otros dos ceros que se pueden convertir en factores igualando a 0. Entonces el otro factor que hemos encontrado es x más 1 y finalmente, haciendo uso de la tercera solución para ese polinomio, tenemos que el otro factor es 2x más 3. ¿Está eso claro? Como esta es la factorización completa que hemos encontrado para el polinomio P, entonces bastará comparar en cuál de las 4 opciones de respuesta está indicada esta factorización completa y esa será la opción de respuesta correcta a nuestra pregunta. Como bien me lo habían dicho, es la opción A. ¿Eso está claro? Bien, si no hubiésemos usado el método de la división sintética y hubiésemos empezado desde un inicio analizando la estructura del polinomio P y tratando de factorizar por los métodos estándar, entonces podríamos haber analizado que si en el polinomio P agrupamos los dos primeros términos y posteriormente agrupamos los dos segundos términos, entonces podremos encontrar un factor común por agrupación de términos, lo que paso a paso nos va a llevar a la factorización completa que ya hemos encontrado, ¿sí? Vamos a hacerlo usando el método de la factorización por métodos estándares y vamos a llegar al mismo resultado. Si en el polinomio P agrupamos los dos primeros términos, 2x a la 3 más 3x a la 2, y posteriormente agrupamos los segundos dos términos, menos 2x menos 3, nos damos cuenta que en la primera agrupación de términos podemos tomar un factor común x a la 2, en donde lo que nos va a quedar luego de tomar ese factor común x a la 2 es 2x más 3. Y en el segundo término o en la segunda expresión que hemos agrupado podemos tomar un factor común menos 1, lo que hace que dentro del paréntesis nos quede 2x más 3. ¿Eso está claro? Retomo. Retomo para las instituciones educativas que en el momento no tienen comprensión del desarrollo del ejercicio. El problema dice que x menos 1 es un factor del polinomio P y que lo que tenemos que hacer con ese polinomio P, para el cual se conoce un factor, es encontrar la factorización completa de ese polinomio. En esta pregunta hay que recordar un montón de conceptos que involucran la expresión factorización completa del polinomio P. Y la factorización completa del polinomio P es aquella en donde logramos escribir el polinomio P como producto de factores lineales, ¿sí? Bien sea que todos tengan coeficientes en R o en algún momento hayan factores que tengan coeficientes complejos. Yo necesito escribir el polinomio P como producto de factores lineales. ¿Cómo vamos a lograr eso? O factorizando el polinomio, usando métodos estándar, o usando la propiedad de que x menos 1 ya sea un factor del polinomio. Comenzamos el ejercicio precisamente usando el hecho de que x menos 1 ya fuese un factor del polinomio P. Y lo que usamos fue la división sintética,
que es la que me permite efectuar una división entre polinomios de una manera ágil, haciendo uso de que el polinomio divisor va a ser un polinomio lineal. Y en la división sintética lo único que se va a usar son los coeficientes del polinomio P y el numerito que hace 0 el factor lineal, ¿sí? Una vez que usamos eso, entonces vamos a efectuar el proceso de la división sintética, que es haciendo unos productos y unas sumas según un orden establecido, en donde hemos logrado comprobar que en efecto, como x menos 1 era un factor del polinomio, el resultado en la división para el residuo tenía que ser 0. Cuando logramos eso, nos dimos cuenta que luego de dividir el polinomio P entre ese factor lineal, el resultado cociente que encontrábamos era un polinomio cuadrático, porque lo que encontramos en la división sintética son los coeficientes del polinomio cociente. Y esos coeficientes del polinomio cociente son los coeficientes de un polinomio cuadrático. Y ya en esta instancia, entonces hicimos uso de la fórmula general para encontrar ceros de polinomios cuadráticos. Y encontramos estos dos ceros. De la misma manera que interpretamos inicialmente el primer factor. Si x igual a menos 1 es un 0, es porque x más 1 es un factor y fue el que usamos para ir componiendo esa factorización completa del polinomio P. Y si x igual a menos 3 medios era un 0, entonces 2x más 3 era también un factor de ese polinomio P, lo que nos permitió escribir el polinomio P como el producto de esos tres factores lineales, lo cual se interpretaba como la factorización completa del polinomio P. Eso lo hicimos usando el método de la división sintética. Luego estamos comprobando, según las sugerencias en el chat, que por la factorización en los métodos estándar también podemos llegar a esta respuesta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agrupando términos para lograr una factorización por agrupación de términos. Hemos agrupado los dos primeros términos y hemos agrupado los dos segundos términos. Eso nos lleva, luego de analizar los factores comunes que hay en cada una de esas agrupaciones, a encontrar un factor común por agrupación, lo que nos permite escribir el polinomio P como 2x más 3 que multiplica a x a la 2 menos 1. Que en esta instancia nos daremos cuenta que x a la 2 menos 1 es también un caso estándar de factorización, el cual se llama diferencia de cuadrados, muy bien, y logramos escribir finalmente ese polinomio P como 2x más 3 que multiplica a x menos 1, a su vez que multiplica a x más 1. Y es exactamente la misma respuesta a la que ya habíamos llegado usando otro método. Cuando tenemos eso, entonces comparamos cuáles de las cuatro opciones posibles es la que es exactamente igual a la factorización completa que hemos encontrado y esa será nuestra respuesta correcta a la pregunta del problema. ¿Eso está claro? Bien. Muy bien. Vamos a dar paso entonces a otro problema que vamos a analizar con intencionalidad de repasar los conceptos para el examen. Y el problema que se presenta a continuación, lo que nos pregunta es, ¿cuál debe ser ese valor numérico para K que permita que el polinomio P, definido de la manera 2x a la 2 menos kx más 12, tenga como raíz al número 4? ¿Qué significa que el polinomio P, definido de esta manera, tenga como raíz a 4? ¿Qué significa eso? Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. Muy bien, eso es lo que significa. Si el polinomio P tiene como raíz a 4, es porque cuando evaluemos el polinomio P en 4, el resultado debe ser 0, ¿cierto? El resultado debe ser 0. ¿Y qué significa esto? Que en el polinomio P vamos a cambiar el valor de la x por 4.
Y luego de que cambiemos el valor de la x por 4, vamos a analizar que esas operaciones que quedan indicadas deben ser 0 y eso nos va a permitir encontrar el valor para acá, ¿sí? Voy entonces a evaluar el polinomio p en 4, lo que nos arroja la siguiente expresión, 2 por 4 a la 2 menos k veces 4 más 12. Y como bien lo dice la propiedad, una vez evaluemos el polinomio en 4, el resultado debe ser 0. Entonces vamos a igualar esto a 0. Y lo que tenemos que hacer allí es esas operaciones que están indicadas para poder encontrar el valor de k. Una vez analizamos y resolvemos esas operaciones, tenemos que k es igual a 11, muy bien, ya vamos a concluir ese resultado. 4 a la 2 es 16, 16 por 2 nos da 32, entonces tenemos 32 menos 4k más 12 igual a 0. ¿Cuánto nos da 32 más 12? 44. Y 44 menos 4k debe ser igual a 0, para lo cual es una expresión que es lineal, en donde la única variable es k y ya la podemos despejar. 44 será igual a 4k y finalmente k será igual a 44 dividido 4, lo que nos da como resultado 11. Como ya hemos encontrado el valor numérico para k, entonces lo que tenemos que hacer es identificar en las opciones de respuesta cuál es la equivalente al número 11, para lo cual podemos responder que nuestra respuesta correcta a la pregunta es la opción D. ¿Eso está claro? Bien. Vamos a dar paso entonces a otro problema, que igual, reitero, nos sirve como preparación para el examen que vamos a tener a continuación. Y en el siguiente problema, lo que nos plantean es lo siguiente. Debemos encontrar la descomposición en fracciones parciales de esta expresión racional que nos presentan en pantalla. Retrocedo un momento. Bien, con mucho gusto. Entonces, tenemos que encontrar la descomposición en fracciones parciales de esta expresión racional que nos presentan en pantalla. Y recordemos que para poder usar el teorema de la descomposición en fracciones parciales para una expresión racional dada, lo primero que hay que analizar es cómo es esa expresión racional. ¿Esa expresión racional es propia o impropia? Porque en dependencia de cómo sea, el proceso a seguir difiere un poquito, sobre todo en el inicio. ¿Esta expresión racional que tenemos en pantalla es propia o impropia? Propia, ¿cierto? Porque el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Y entonces, como esa expresión racional es propia, entonces lo que nos dice el método es factoricemos primero que todo el denominador de esa expresión racional. Debemos factorizarlo. Entonces vamos a escribir la expresión racional inicial y vamos a comenzar a factorizar ese denominador. El denominador se puede factorizar, ojo, no es un trinomio cuadrado perfecto, pero sí es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, en donde tenemos que buscar dos números que multiplicados den 3 y sumados o restados den 4. Muy bien, Institución Educativa San Rafael.
la factorización para ese polinomio del denominador, x a la 2 más 4x más 3, es x más 3 que multiplica a x más 1. Dado que los números que hemos encontrado que multiplicados den 3 es 3 y 1, y a su vez que sumados den 4 es 3 más 1, ¿sí? Cuando ya tenemos la expresión racional con su denominador completamente factorizado, entonces analizamos cómo son los factores del denominador. Esos factores del denominador, ¿qué estructura tienen? ¿Lineal o cuadrática irreducible en R? Lineal, ¿cierto? Es lineal. Entonces, como es lineal, como esos factores son lineales, la forma de expresar como suma de fracciones más simples, que es la expansión o la descomposición en fracciones parciales, es de la siguiente manera. Una constante sobre uno de esos factores lineales más otra constante sobre el otro de los factores lineales que hemos encontrado en la factorización. ¿Hasta allí eso está claro? Bien. Una vez hemos expresado la descomposición en fracciones parciales, lo que nos resta es encontrar el valor numérico para A y encontrar el valor numérico para B. Lo que vamos a hacer es sumar esas dos fracciones que hay allí, y como las vamos a sumar, la expresión resultante luego de efectuar esa suma de fracciones es A por x más 3 más B por x más 1, y eso a su vez está dividido entre el producto de x más 3 por x más 1. ¿Eso está claro? Ya vamos a verificar que en efecto la respuesta sea la C, ya lo vamos a verificar. En este momento tenemos dos expresiones racionales que tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, ¿qué podemos afirmar de los numeradores de esas expresiones racionales? ¿Qué podemos afirmar de los numeradores? Que son iguales. Muy bien, Institución Educativa San Rafael. Y ya en este paso podemos o efectuar esa propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, organizar las expresiones para que sea claro ver la igualdad entre polinomios que se está presentando y formar un sistema de ecuaciones para resolver y encontrar el valor de esas variables, o hacer uso de los ceros de esos factores lineales para encontrar de una manera rápida los valores numéricos para A y para B. Yo les pregunto, ¿en qué números se hacen cero estos factores lineales? ¿En qué números se hacen cero esos factores lineales? En menos 3 y en menos 1, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es analizar. Si x tomara el valor de menos 1, entonces, ¿cómo queda nuestra ecuación luego de evaluar x en menos 1? Si evaluamos x en menos 1, tenemos del lado izquierdo que 3 por menos 1 da menos 3, más 5 da 2. ¿Eso está claro? Y en el lado derecho de la ecuación, si x vale menos 1, todo este término se anula porque da 0 y nos queda simplemente el primer término,
que luego de evaluar y cambiar x por menos 1, tenemos que el resultado del lado derecho es 2a. ¿Eso está claro? Que nos permite concluir en un primer momento que el valor numérico para a debe ser 1. Pero analicemos el otro 0 que anulaba el otro factor. Entonces, si x ya tomaba el valor de menos 3, entonces miremos qué ocurre con la ecuación. Cambiemos x por menos 3. Si cambiamos x por menos 3, en este primer término tenemos menos 9 más 5, cuyo resultado es menos 4. Y del lado derecho, el término que se va a anular en este momento es el primero y nos va a quedar el segundo término, cuyo resultado, luego de evaluar x por menos 3, es menos 2b. Lo que nos permite concluir que el valor numérico que debe tomar b es 2. ¿Eso está claro? Y como ya encontramos los valores numéricos para a y para b, pues entonces podemos concluir que la descomposición en fracciones parciales para la expresión racional dada queda de la siguiente manera: 1 sobre x más 1 más 2 sobre x más 3. Y lo que tenemos que hacer en esta instancia es comparar cuál de las 4 opciones de respuesta es exactamente la misma que nuestra descomposición en fracciones parciales para poder dar solución a la pregunta. Y resulta que, en efecto, la opción de respuesta que es exactamente igual a nuestra respuesta es la C. Entonces, la descomposición en fracciones parciales de esta expresión racional dada es la opción C, 1 sobre x más 1 más 2 sobre x más 3. ¿Eso está claro? Bien. Muy bien. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta que vamos a analizar en la clase de hoy. Y va a ser una en donde se nos presenta una ecuación que involucra funciones exponenciales. Y esa ecuación que involucra funciones exponenciales la debemos resolver para encontrar cuál es el valor numérico para x que verifica esa igualdad. Y recordemos que para poder resolver esa ecuación que involucra funciones exponenciales, debemos tratar de homogeneizar las bases de esas funciones exponenciales para que podamos hacer uso de las propiedades que analizamos y desarrollamos previamente en las clases. ¿Cómo podemos escribir ese número 25 como una potencia que tenga base 5? Muy bien, 5 a la 2, que previamente está elevado a la x menos 1. ¿Y cómo podemos escribir un quinto como una potencia de base 5? Muy bien, 5 a la menos 1. ¿Eso está claro hasta allí? La respuesta es la C. Ya vamos a verificar si la respuesta en efecto es la C. Sí, ya la vamos a verificar. En el lado izquierdo de esta igualdad debemos aplicar la propiedad de potencias que se llama potencia de una potencia, en donde vamos a dejar la misma base y vamos a multiplicar los exponentes. Cuando multiplicamos los exponentes, entonces llegamos a ese resultado. Y del lado derecho tenemos 5 a la menos 1. Es en este momento en donde vamos a hacer uso de las propiedades para las funciones exponenciales. Y cuando tenemos una igualdad de funciones exponenciales que tienen la misma base, entonces igualamos los exponentes. Muy bien, Institución Educativa Santa Teresita. Igualamos los exponentes. Entonces, cuando igualamos los exponentes, tenemos que 2x menos 2 es igual a menos 1, y ya lo que nos resta es nuevamente resolver esa ecuación lineal que solamente consiste en despejar el valor de la x. 2x sería igual a menos 1 más 2
finalmente x sería igual a 1/2. ¿Eso está claro? Entonces comparamos en nuestras opciones de respuesta cuál es la que nos relaciona a x igual a 1/2 y, como ya me lo habían dicho, la respuesta correcta es la opción C. 1/2 es la solución para esa ecuación que involucra funciones exponenciales. ¿Eso está claro? Bien. Vamos a analizar esta pregunta. ¿Cómo son las raíces de esta ecuación cuadrática? Y las opciones de respuesta dicen, ¿son reales e iguales? ¿Son reales y distintas? ¿Son complejas? ¿O es una compleja y otra real? ¿Cómo podemos analizar esa pregunta? De cómo serán las raíces de esa ecuación cuadrática, siendo las opciones de respuesta unas opciones que relacionan las naturalezas de las raíces, ni siquiera los valores exactos de las soluciones, sino la naturaleza. ¿Qué podemos usar para dar respuesta a esa pregunta? Discriminante, muy bien. Descartes, recordemos que Descartes nos sirve es para decir cuántas posibles raíces reales positivas voy a tener, cuántas posibles raíces reales negativas voy a tener y completar con raíces complejas. Pero si yo necesito analizar si además esas raíces reales son iguales o distintas, lo que nos sirve para interpretar esas opciones, dado que la ecuación es una ecuación cuadrática, es el discriminante. Muy bien, vamos a usar el discriminante. Y el discriminante dice que debemos analizar cuál es el valor que arroja la operación b al cuadrado menos 4ac. Entonces, en nuestra ecuación cuadrática vamos a analizar quién es a, quién es b y quién es c y vamos a hacer las operaciones. Resulta que b al cuadrado es 9 menos 4 veces a por c, lo que nos da 16, y ese resultado nos da menos 7. Pero como el resultado nos dio negativo, el discriminante en una ecuación cuadrática nos dice que si el discriminante es negativo, las soluciones a esa ecuación cuadrática son complejas. O sea que nuestra opción de respuesta correcta es la C. Si nos hubiese dado positivo, la opción era la A. Si nos hubiese dado igual a 0, si nos hubiera dado positivo, la opción era la B. Si nos hubiera dado igual a 0, la opción era la A y la opción D se descarta, porque en un polinomio que tiene coeficientes reales, si ese polinomio tiene una raíz compleja, su conjugada también es raíz. Y como el grado de este polinomio es 2, las opciones para las raíces es que sean 2. Y entonces esas raíces o son las dos reales o son las dos complejas. No puede tener una compleja y una real, porque como los coeficientes son reales, si tiene una compleja tendría que tener su conjugada. Y la opción D, entonces nos está hablando de un conjunto de 3 raíces, lo cual no es posible para la ecuación dada. ¿Eso está claro? Muy bien. Vamos a pasar a otro problemita para ir finalizando el repaso de los conceptos para comenzar el parcial. Y en este problema lo que se nos plantea es lo siguiente, es un problema de aplicación y nos dicen que tenemos un elemento radioactivo de 20 gramos que tiene un modelo de decrecimiento dado por esta expresión, ¿sí? G de t igual a 20 por 1/2 a la kT, en donde t se mide en horas y la opción o la información que nos arroja particularmente el problema es que después de 2 horas quedan 10 gramos de ese elemento. Si después de 2 horas quedan 10 gramos de ese elemento,
Usando esa información y el modelo de decrecimiento del problema, vamos a encontrar el valor numérico para K. Voy a devolverme un segundito, retomo el ejercicio anterior, en donde lo que se solicitaba era dar una información acerca de la naturaleza de esas raíces, de esa ecuación cuadrática, y la única herramienta que tenemos para analizar la naturaleza de las raíces de esa ecuación cuadrática es haciendo uso del discriminante de esa ecuación cuadrática. Y entonces lo que hicimos fue analizar qué resultado daban esas operaciones del discriminante, si positivo, negativo o cero, y en dependencia de esas tres opciones, escoger una de las opciones de respuesta. Entonces recordamos que si el discriminante da cero, es porque las raíces de esa ecuación cuadrática son reales y además iguales. Si el discriminante da positivo, las raíces de esa ecuación cuadrática son reales y además distintas. Pero si el discriminante de esa ecuación cuadrática da negativo, las raíces de esa ecuación cuadrática son complejas y conjugadas. Hicimos las operaciones y como el resultado fue negativo, entonces la opción correcta a la pregunta es la opción C, en donde las raíces son complejas. ¿Eso está claro? Y en el ejercicio, muy bien, con mucho gusto. Y en el ejercicio de aplicación a las funciones exponenciales, lo que vamos a analizar es si hay un modelo de decrecimiento dado por esta estructura para un elemento radioactivo que inicialmente tiene 20 gramos, y si conocemos adicionalmente que después de 2 horas solo quedan 10 gramos, entonces tenemos que encontrar cuál es el valor numérico para K. Esta información, que después de 2 horas solo queden 10 gramos, lo que significa es que cuando evaluemos T en 2, nuestra función, nuestro modelo G de 2 va a arrojar como resultado el número 10. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces, usando ese hecho, vamos a evaluar toda la expresión G en 2 para poder usar que cuando lo evaluamos en 2 es 10 y que eso nos permita encontrar el valor para K. Entonces, G de 2, que es igual a 20 por 1/2 a la 2K, porque estamos cambiando la T por 2, se traduciría en lo siguiente. ¿Quién es G de 2? 10. O sea que 10 es igual a 20 que multiplica a 1/2 a la 2K. Y lo que tenemos que hacer allí es despejar esa K, encontrar el valor para K. Lo primero que vamos a hacer es mandar a dividir al lado izquierdo de esa ecuación el número 20. Y 10 dividido 20, ¿cuánto nos da? Este 10 sale del hecho de usar la información inicial del problema. Si a las 2 horas hay 10 gramos, eso lo que significa es que G evaluado en esas 2 horas da como resultado 10. Entonces, en nuestro modelo, cuando estamos evaluando y cambiando T por 2, vamos a reemplazar que G de 2 es 10. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que 1/2 es igual a 1/2 a la 2K, y en este momento tenemos una igualdad de dos funciones exponenciales que tienen la misma base, porque 1/2 es lo mismo que 1/2 a la 1, ¿eso está claro?
tienen la misma base. Si tenemos una igualdad de funciones exponenciales que tienen la misma base, ¿qué podemos afirmar acerca de los exponentes? Que son iguales, o sea que 1 es igual a 2k, lo que nos permite concluir finalmente que k debe valer 1/2 para que en efecto ese modelo de decrecimiento de ese elemento radioactivo cumpla con la condición de que después de 2 horas queden 10 gramos del elemento. Comparamos en nuestras opciones de respuesta en donde k vale 1/2 y la opción correcta, sería la B, en donde k vale 1/2. ¿Eso está claro? Muy bien. Vamos a finalizar con el último. Bien, muy bien, excelente. Vamos a finalizar con el último ejemplo propuesto, en donde nos solicitan cuál es la expresión equivalente a este producto de factores. ¿Cuál es la expresión que es equivalente a este producto de factores? Y las opciones son una suma de términos. Eso nos induce a pensar que lo que tenemos que efectuar es la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, luego simplificar términos semejantes y comparar cuál es la opción que es exactamente igual a la respuesta que lleguemos cuando hagamos esos productos y esas simplificaciones. ¿Sí? Vamos a escribir 4x más 5 por 3x menos 2 y efectuamos esos productos y entonces tenemos que 4x por 3x es 12x a la 2. Acabé de hacer este producto. Luego 4x por menos 2 nos da menos 8x. Y como ya distribuí el primer término con cada uno de los términos del segundo factor, entonces ahora distribuimos el segundo término. 5 por 3, 15, x, y finalmente 5 por menos 2, menos 10. Luego de agrupar los términos semejantes, tenemos que 12x a la 2 más 7x menos 10 es la expresión equivalente a ese producto de factores iniciales. ¿Cuál es la opción que es exactamente igual a nuestra opción de respuesta? La B, lo que nos permite concluir que B es la opción de respuesta correcta a la pregunta ¿cuál es la expresión equivalente a ese producto de factores? ¿Eso está claro? Bien. Eso. El término cuadrático queda positivo y se pueden descartar de un primer momento la C y la D y ya luego es mirar cuál es el comportamiento correcto para la expansión de ese producto de factores entre la opción A y la opción B. Muy bien. Les deseo muchos éxitos, les agradezco mucho por la participación y la asistencia a la clase.